Ahí está. Vamos a estar resolviendo tanto la tarea de ahorita como iniciando los detalles de la tarea siguiente, ¿sale? Pero bueno, nos vamos a animar a darles una tarea adicional, además de que hay poco tiempo, porque la idea es que en las clases vayamos trabajando sobre ella. Y como ya son más aplicaciones, más cosas de arrastrar el lápiz, pues igual y pueden ir saliendo algunas cosas ya preparadas de las clases. Ya nada más va a ser cuestión de ir organizando los resultados, ¿sale? Por ejemplo, si ponemos unos 10 integrales para ilustrar algunos métodos de integración, pues definitivamente habremos hecho algunos ejercicios aquí en clase, revisando algunos trucos, checando algunas cosas, que también es importante esa parte, ¿verdad? Bien importante, sobre todo para la gente que está en carreras que tienen un enfoque un tanto aplicado, ¿verdad? Sí es importante saberlo. Pero bueno, pues vamos a echarle un ojito a la tarea. ¿Tienen algo en mente ahorita? ¿Algún ejercicio que les haya costado trabajo? Pues no sé, profe, si podamos revisar el 24, Órale. por favor. Sí, claro que sí. Sí, ahorita vamos a dedicarnos un poquito a esto de la tarea porque es lo que nos apura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo les fueron con los primeros ejercicios? ¿Ya los tienen? Yo ya tengo bueno, el que me tocaba, que también era el 7, creo, Ujú. y no, era el 8 y Ulises nos explicó cómo hacer más o menos el 16 y ya casi lo termino, pero como era por contradicción, este, luego siempre bueno, termino contradiciéndome lo que contradije, entonces mejor lo voy a checar otra vez. Ok. Sí, en lo de la contradicción, pues hay que suponer normalmente lo contrario de lo que uno quiere probar, ¿verdad? Suponer que no es cierto y ver si eso de alguna manera está en contra de lo que nosotros estamos suponiendo en las hipótesis, ¿sale? Y eso es ya y ahí es donde viene la contradicción, ¿verdad? La reducción al absurdo. Mostrar que si no se cumple lo que queremos probar, pues entonces resulta que ni siquiera se cumple lo que estamos suponiendo que de donde partimos, ¿no? Es un cohete la demostración. La demostración uno no le entiende bien a bien ni quedan claras las técnicas hasta como el tercer, cuarto semestre de las carreras. Es algo normal, hay que tener paciencia. Inclusive en materias como el álgebra superior, los que sean de matemáticas, hasta el álgebra superior 2, por ejemplo, es que le quedan a uno claras varias cosillas. A veces uno puede resolver el examen, contestar bien, tener 10 de calificación, pero se entienden las cosas hasta que ya uno tiene cierta madurez, hasta que llevamos álgebra lineal, algún tercer curso de cálculo, cosas así. Es normal, ¿eh? Hay que tenerse uno paciencia. Bueno, a ver, el 24 dice, obtén todas las funciones continuas f para las cuales se cumple que g de x es igual a esta cosa, ¿sale? De entrada, ¿por qué nos cambian la variable? ¿Alguien lo visualiza? Bueno, se supone, tenemos que encontrar nosotros todas las funciones que cumplen con eso, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de la función de área, creo que no, ¿verdad? Ahorita lo revisamos. Bueno, se supone que nosotros tenemos aquí una función f de t y aquí de x menos 1 a x más 1 son los límites de integración. Entonces nosotros vamos a marcar aquí nuestros dos valores, ¿verdad?
X menos 1, X más 1. Y definitivamente por aquí en medio está una X. La variable que está cambiando es la X para la función G. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que está muy chueco mi dibujo. Significa que la variable de G son tiene que ver con los límites de integración de F, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, G de X, si nosotros calculamos la integral desde aquí hasta acá, lo que estamos diciendo es que fijamos una función F, calculamos el área bajo la curva y el valor de esa área bajo la curva, con los signos positivos o negativos como tenga que ser, porque recordarán ustedes que las áreas dependen el signo de las áreas depende de las características de la función, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tuviesen una función como la función coseno o la función seno, pues estas áreas las consideramos positivas y estas negativas. Y porque recuerden ustedes también que las áreas bajo la curva, el área entre la curva y el eje X, corresponde a desplazamientos de un móvil que va cambiando su velocidad de acuerdo a esta función. ¿Eso está más o menos claro? Sí, profe. Ok, entonces la integral puede llegar a valer cero sin que la función haya sido un cero. Por ahí un ejercicio similar a esto que les estoy diciendo. Esto podría ser cero desde algunos límites y eso puede suceder porque los límites de integración, el área positiva y el área negativa, se contrarrestan, ¿verdad? Es importante considerar el signo porque cuando hablamos de desplazamientos de un móvil, pues el desplazamiento puede ser en el sentido positivo o negativo. Positivo si es que consideramos que vamos avanzando, negativo si retrocedemos. Entonces, el desplazamiento puede ser cero porque nos fuimos una cantidad de kilómetros que fue la misma que regresamos, aunque la distancia recorrida, que es un concepto ligeramente diferente, puede no ser cero, ¿verdad? O sea, puede ser que yo haya avanzado 7 kilómetros, positivo, el área de esta región, y luego ya regresado 7 kilómetros. El desplazamiento final, el resultado del desplazamiento es no me muevo, pero la distancia que recorrí fueron 14. Por eso también hay la intención de calcular la integral del valor absoluto de la función, porque esto calcula el desplazamiento, perdón, en la distancia. Lo que hace el valor absoluto, pues es voltear las partes negativas a positivas, y entonces ya la integral del valor absoluto sí considera la distancia que recorriste, a diferencia de esto que es el desplazamiento, ¿no? Bueno, entonces, nosotros queremos todas las funciones continuas que cumplan con eso, ¿sale? Eh, ¿Qué se les ocurre hacer o cuál es la dificultad que le ven al problema? El problema es que la función f que tenemos aquí no es, no sabemos cómo es, ¿verdad? Vamos a suponer que f es una función continua. F desde x menos 1 a x más 1 es continua. Y al ser continua, pues va a ser integrable, ¿verdad? No voy a tener yo ningún problema con la integración. Pero bueno, aquí a mí se me antoja una aplicación del teorema fundamental. ¿Sale? Ustedes saben que por teorema fundamental, ahorita revisamos el teorema fundamental si gustan, si es que esto no se entiende bien. Por el teorema fundamental nosotros sabemos que si esta es la distancia recorrida y esta es la función velocidad, cuando yo derivo esta función me queda en términos de la función de aquí adentro. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, si ustedes tuviesen una función velocidad respecto del tiempo, pues sería bueno tener ¿cómo le decimos? Bueno, déjenme ponerlo así. La idea del teorema fundamental es la siguiente. Ustedes tienen la velocidad y ustedes consideran que es como distancia entre tiempo, ¿verdad? ¿Sale? O más precisamente como que
el incremento de la distancia respecto al incremento del tiempo. Entonces, o visto de otro modo, el incremento de la distancia es algo así como la función velocidad multiplicada por su incremento del tiempo. ¿Sale? Y esta es la diferencial, ¿verdad? Es como la derivada. De manera que si yo quiero calcular la distancia, voy a tener la integral en sus intervalos respectivos de la función velocidad de t. ¿Sale? Entonces, esa es la relación que hay entre las funciones. Es una de las partes del teorema fundamental, ¿verdad? Ustedes pueden derivar la función de afuera y les queda la de adentro. Entonces, vamos a ponerlo de esa manera. La derivada de la función g va a ser la función f de x. O sea, la expresión va a ser esta. ¿Sale, vale? Eso es lo que dice la primera parte del teorema fundamental. Pero más aún, nosotros tenemos que ligar con los límites de integración, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, lo podemos pensar así, vean. La integral de a a b de f de t, nosotros sabemos ya que como esto es integrable, existe alguna función h de t, vamos a ponerle así, desde la t igual a a hasta la t igual a b. Entonces vamos a tener h de b menos h de a. Existe una función h, ¿verdad? Es lo que dice el teorema fundamental. Pero como los límites de integración son x menos 1 y x más 1, entonces en el fondo lo que estoy diciendo es que existe una función h que hace que h de x más 1 menos h de x menos 1 sea el área bajo la curva. Pero como esto finalmente va a depender de x, a esto es a lo que yo le estoy llamando g de x. ¿Se entendió eso? ¿No puede volver a repetir, profe, por favor? ¿Otra vez? Sí. Sí. Déjenme, reviso rapidísimo la función de área. Vamos a aprovechar para hablar de la función de área del teorema fundamental, ¿vale? El... Sí, nuestro teorema fundamental dice dos cosas. Dice que cuando nosotros hacemos nuestras sumas de Riemann, existe una función h evaluada en el dominio que a nosotros nos interesa de la función f, ¿verdad? Existe una función tal que cuando nosotros la derivamos, obtenemos la función f. ¿Sale? Llamamos a h la primitiva de f. ¿Sale? Fíjense cuál es la relación. Ustedes la función f la están considerando como una función velocidad. Y si fue la velocidad es porque ya tuvo que haber sido como la derivada de un desplazamiento. ¿Sale? Entonces, bajo el supuesto, bajo las hipótesis y el teorema fundamental, que es que la función f sea integrable, ¿verdad? Esta función proviene de alguna otra función a través de la derivada. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sale? La función f, como la queremos pensar como la velocidad de algún móvil, de alguna situación, pues a mí me gustaría pensarla como la derivada de alguien más. Entonces el teorema fundamental me dice de entrada que la función h
existe una función h que cuando la derivas, le pegas a la función original. O sea, en otras palabras, tú puedes ver a la función f como la derivada de alguien, o puedes ver a la función f como la velocidad. ¿Sale? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, un punto intermedio de esto es considerar que la función h que nosotros, de la que estamos hablando, le voy a cambiar la variable, fíjense, porque la vamos a pensar como la integral desde 0 hasta x de la función f. O sea, en la demostración del teorema fundamental nosotros hablamos de esta función y esta es la función de área. Le llamamos la función de área. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en cuenta que si esta es la función f de t, pues entonces yo voy a considerar otra función que desde el 0 hasta la x va a calcular el área bajo la curva. A lo que sea que valga el área de esta región, es a lo que yo le estoy llamando h de x. Por eso el límite de integración empieza en 0 y termina en x. X, la nueva variable para la h, es el límite de integración derecho de esta integral. ¿Sale? Entonces, si yo voy a decir que existe una función, pues puedo probarlo de varias maneras. Una de las maneras es viendo cuál es la relación que tiene esa función con algunas otras cosas, o sea, mostrando indicios o justificando que puede existir. Y la otra es mostrar quién es esa función y ver que cumple con las características que me piden. ¿Vale? De hecho, esto es lo que se hace en la demostración del inciso A. Si existe esta función, bueno, yo te digo quién es, quién tendría que ser, pues tendría que ser esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el área bajo la curva es la que habla del desplazamiento. Y ojalá el desplazamiento, cuando yo lo derive, me da la función velocidad, ¿verdad? Entonces también se muestra que la derivada de h es precisamente f. Pero bueno, cuando yo derivo la h, la tengo que derivar respecto de su variable, que es la x, ¿no? Entonces la derivada de h es f de x. Y ya no pongo f de t, ¿verdad? Pongo f de x. ¿Esto sí queda claro? Sí, profe. Ok, ejemplo de A, nosotros vamos a poner, por decir algo, f de t igual a t cuadrada menos 7t más 1, ¿no? Entonces nosotros vamos a pensar que esa gráfica está aquí arriba, pues si es una parabolita, ¿no? ¿Y quién sería la función que existe, cuya derivada le va a pegar a la función? Bueno, aquí debe haber puesto la x, ¿verdad? Es igual. Para efectos algebraicos es lo mismo, pero sí es bueno poner la x porque nos da idea de que es un límite de integración. Entonces, cuando tenemos h de x, ¿quién va a ser? Pues nosotros quisiéramos que fuera la integral de 0 a x, t cuadrada menos 7t más 1, dt, ¿verdad? Entonces, nosotros al hacer sumas de Riemann aquí, porque se supone que no tenemos teorema fundamental todavía como para tener un método de integración, hago sumas de Riemann y resulta que lo que me da aquí es x cúbica entre 3 menos 7x cuadrada entre 2 más x. ¿Sale? Le aplico sumas de Riemann, calculo límites y toda esa cosa y me da esto. Ahora, esta función que existe, o sea, me dice cuál es el área bajo la curva, bajo esta función, de 0 hasta x. Cualquier cosa que sea x. Si x ya es un valor específico, un 3, pues entonces aquí me va a dar el área del 0 al 3. ¿Sale, vale? Bueno, y cuando yo calculo la derivada de esto, pues da lo que tiene que dar, ¿verdad? La derivada de esto va a dar otra vez x cuadrada menos 7x más 1. Precisamente la función f, pero ahora con la variable x. ¿Sale? A eso me refiero aquí. Bueno, entonces una vez que yo ya sé quién es la función que hace esta gracia, la parte b del teorema fundamental me dice cómo se calculan las integrales. Si tú quieres calcular la integral de a hasta b de f de t,
como ya sabes que existe esta función h, pues te va a dar esa h de x, ¿verdad? Pero cuando la x vale desde a hasta b. Y esto tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva hasta b es lo que yo le estoy llamando, esta cosa de rojo, bueno, voy a poner así, h de b, ¿verdad? El área desde 0 hasta b. Y por otro lado tengo h de a, que es el área bajo la curva desde 0 hasta a, h de a. Entonces, si lo que tú quieres es el área bajo la curva f desde a hasta b, pues a la parte roja, quítale la parte verde y ya obtuviste lo que tú quieres. ¿Sale? Entonces dice cómo calcular las integrales, el inciso b del teorema fundamental. Aquí voy a tener h de b menos h de a. ¿Sale? En mi ejemplo, el inciso b, si yo quiero calcular la integral de t cuadrada menos 7t más 1 de t desde 1 hasta 3, lo que tengo que hacer es usar esa función que yo ya sé que es la h. ¿Quién es la h? Pues es x cúbica sobre 3 menos 7x cuadrada sobre 2 más x. Y aquí evaluar la x desde el 1 hasta el 3, o sea, a la evaluación en 3, le voy a quitar la evaluación en 1. Bueno, ya no lo hago, ¿sale? Ya no tengo espacio. Pero creo que queda clara la idea, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Entonces, eso dice el teorema fundamental. Ahora, ¿para qué estoy usando yo este teorema fundamental? Pues aquí lo estoy usando precisamente para eso, ¿verdad? Yo quiero encontrar cuáles son todas las funciones continuas que hacen esta gracia, ¿verdad? Entonces, pues veo qué tiene que decir el teorema fundamental acerca de esto. Yo sé que existe una función g, de manera que cuando la derivo, pues da la f. Ah, pues si ya me diste la... Ah, no, perdón, aquí está mal. Aquí existe una h. Existe una función h, perdónenme, sí, con razón, no se entendió. Una función h cuya derivada me va a dar la f de x. ¿Vale? O sea, esto quiere decir que h es la integral de f. En el fondo es lo que están diciendo, ¿no? En palabras coloquiales, llanas, palabras llanas, como decían que eran las palabras de Jaime Sabines, h de x es la integral de f. ¿Sí? Desde 0 hasta x. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ahora la integral de a hasta b, que dice el teorema fundamental, pues va a ser esa h de x. Perdón, aquí había puesto x. Desde x igual a hasta x igual a b. Que en otras palabras es h de b menos h de a. El área hasta b menos el área hasta a. Bueno. Ahora, como los límites de integración, ¿qué sucede si a y b son x menos 1 y x más 1? Pues entonces estas dos cosas son lo que yo estoy llamando la g. ¿Sale, vale? Bueno, y aquí ya tenemos una relación, ¿verdad? ¿Qué cosa es h de x? H de x es el área desde el 0 hasta la x bajo la curva f. Y la g es este engendro. ¿Sale? Ahora, todas las funciones f um, que cumplan con eso. A ver, voy a borrar aquí abajo. Está rudo ese ejercicio, ¿eh? Ujú.
Sí, lo que sabemos es que h' de x es f. Esta es la integral de 0 hasta x más 1 de f. Esta es la integral de 0 hasta x menos 1 de f. Y esto tiene que ser g. ¿Mm? Ok. Bueno, ¿alguien ve alguna relación? Bueno, antes de todo, lo del teorema fundamental quedó claro, como lo planteamos. Sí, profe. Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, podríamos usar la regla de la cadena. Habrá que ver qué es la derivada de g, ¿verdad? Por eso había puesto primero la derivada de g. La derivada de g sería la derivada de estas dos funciones. Sería la derivada de h de x más 1 por la derivada de x más 1, que es un 1, ¿no? Sí, entonces, a ver, eso está interesante. Oh, con verde. Pueden ver esta parte de mi pantalla todavía, ¿verdad? Sí, profe. Ok. H' de x más 1 menos h' de x menos 1 es la derivada de g de x. Nosotros sabemos que h' de x, ¿quién es? Es la función. Entonces, pues sí, esto es f. Ajá, f de x más 1 menos f de x. Un momentito, es que mi perrito está ladrando mucho. Sí, entonces f, esta es la derivada. Ok. Sí, como que la g lo que está haciendo es calcular el área en alrededor de la x, ¿verdad? Y nosotros queremos ver qué cosa es eso. Podemos conocer su derivada. Bueno, pero bueno, es continua. Ujú. Ok, a menos que no se pueda calcular. Como que le falta información al problema, ¿verdad? Le voy a Mm, preguntar a Ulises. ¿O ustedes han tratado algo sobre esto? Justamente me quedé igual.
Ujú. Sí, ¿verdad? Porque necesitamos saber, o a lo mejor que G que hayan querido decir una, sí, pues sí, falta información. Porque si G está definida de esa manera, pues necesitamos alguna otra propiedad sobre G, o no creo que sea f de x igual a eso. Ahí sí tendría más sentido. Perdón, me ibas a decir algo, Melanie. Ah, no, justo que también me quedé igual como que con eso. Sí, ¿verdad? Sí, porque como, bueno, también me explica, bueno, tengo como un tutor, y nos quedamos un poco igual, y me dijo que lo preguntara mejor en la clase. Genial, sí. No, qué bueno que busquen apoyarse de la gente. Eso es muy bueno. Uno siempre aprende muchísimo haciendo equipo. Sí, 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 parece ser que no está muy bien escrito. Le voy a preguntar a Ulises a qué se refería con ese ejercicio, porque creo que él lo escribió, ahorita que lo veo. O a lo mejor yo cuando corregí el formato, se lo quité. Lo voy a checar. A veces pasa. Bueno, Y, pero está muy bien, nos sirvió de pretexto para hablar del teorema fundamental. Ya habían visto el teorema fundamental, ¿verdad? Bueno, sí lo vieron, pero más bien se había entendido de esta manera. pues ya con esta explicación sí me quedó un poquito más claro, porque cuando lo vi con el profe, sí me confundí en varias cosillas, pero como, bueno, ya le digo que también se lo pregunté a mi tutor y también me explicó, pero ya me sirvió un poco más esto para entenderlo. Excelentísimo, qué bueno. Sí, finalmente de lo que se trata el teorema fundamental es de justificar la relación que se encontró entre la derivada y la integral, que eso es algo muy, bastante maravilloso, ¿no? Si lo vemos desde la física, pues de alguna forma no es tan esotérico, era como más o menos natural, ¿verdad? Pero si lo ponemos desde el punto de vista matemático o formal, pues la derivada en principio no tendría por qué tener una relación con la integral, si ustedes lo ven así, ¿sale? Entonces lo importante de esto es que la función que tiene ciertas condiciones, que es la que nosotros queremos integrar. ¿Para qué quiero yo integrar, verdad? Yo quiero integrar para calcular el área bajo la curva y el área es una representación geométrica de un desplazamiento. Yo quiero calcular desplazamiento porque, y normalmente los primeros ejemplos que ustedes van a encontrar en los libros son t cuadrada, no sé qué, porque así son el tiro parabólico, el tiro vertical, ¿verdad? Las velocidades que nosotros calculamos con la caída de un objeto. Son como los ejemplos más sencillos. Galileo, ¿verdad? Y entonces, pues ustedes presuponen que esto es la derivada de alguien. La primera parte del teorema fundamental les justifica. Sí, en efecto, tu función, velocidad es la derivada de otra función, desplazamiento. ¿Y cuál es la función desplazamiento? Pues esta función integral, ¿verdad? De hecho, en principio, esta es una integral que tú tendrías que calcular con integral de Riemann. No tenemos otra herramienta, tenemos que hacer nuestras cuentitas, poner la partición, calcular las alturas, luego las sumas, luego el límite, etcétera, ¿verdad? Y entonces así definimos la h de x. Resulta que cuando la derivamos, obtenemos la misma función h, perdón, la misma función f que teníamos inicialmente, y entonces ya decimos que esta es la antiderivada, o es la primitiva también, ¿verdad? De la función f, de donde proviene la función velocidad que tú estás proponiendo. Y ya que la tienes, pues el teorema fundamental te dice cómo calcular las integrales. Tu objetivo era calcular el área bajo una curva entre ciertos límites. Bueno, pues usas esa función antiderivada y la evalúas desde A hasta B. Y es una resta final menos inicial, como normalmente se calculan las distancias entre vectores y cosas así, ¿verdad?
desplazamiento final menos desplazamiento inicial, ¿no? Distancia final menos inicial, etcétera. Eso es lo que está diciendo el teorema fundamental. ¿Sale? Pero bueno, pues vamos a ver algún otro ejercicio. Pregunto sobre ¿eh? Lo reviso con calma. Y tengo un chat por allí. El 26, vamos a ver el 26. Muy bien. Sí, hay que ir avanzando, ¿eh? Qué bueno que estén preguntando estas cosas. También para mí me sirve para checar si lo que hicimos está bien como presuponemos que está. Ándale, ese está re bueno. Sí, ese es otro teoremón, el teorema de la función inversa. Ahorita hablamos un poquito sobre eso. Yo trato las cosas de un modo, a la gente se le podría antojar informal, ¿verdad? Pero en educación es valioso porque tenemos que construir las ideas y que a ustedes les quede un poquito más claro qué demonios está uno haciendo, ¿no? Ahí voy. Sí, el 26 está muy bueno. ¿Qué dice el teorema de la función inversa? Antes vamos a revisar eso. Intuición, ¿verdad? Ahorita vamos a buscar la fundamentación. El teorema de la función inversa, su objetivo es calcular la derivada o bajo qué condiciones es posible decir que existe la derivada de una función inversa, ¿verdad? Derivada de la función inversa. Bueno, antes de todo, déjenme ver si el ejercicio tiene que ver con esto. Yo me estoy aventando como el borras. Sí, creo que sí. Bueno. Eh, ¿Por qué quiero yo calcular la función inversa? A lo mejor yo tengo, ejemplo, yo tengo la función y igual a seno de x, tiene su intervalo de definición, piensen ustedes de menos pi a pi, ¿verdad? Sí, su periodicidad, etcétera. Y a esto yo le hablo como f de x, ¿verdad? Yo le digo f de x. Creo que Alberto también vio algo de esto el semestre pasado, pero bueno, no todos estuvimos allí, ¿verdad? La función inversa, ¿qué significaría? Ustedes están hablando de que la y está en términos de la x y ustedes tienen un valor de x, le aplican la función seno y obtienen la y. Entonces la función inversa, la f menos 1, tendría que estar evaluada en y, o sea, en el codominio, en la imagen de la función f, y con eso estaría yo obteniendo la x, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros conocemos como la inversa, en este caso en específico, es el arcoseno, ¿verdad? Arcoseno de y, lo voy a poner así, para que fijemos ideas. O lo que la gente le dice seno a la menos 1 también. De hecho, este menos 1 de aquí hace alusión a la inversa, ¿verdad? En vez del símbolo f para la función, yo tengo el símbolo SEN, las tres letras que representan la función f, ¿verdad? Entonces, la función inversa f a la menos 1, pues sería seno a la menos 1. Esa es la razón de ser de esto. En el bachillerato luego la gente lo confunde mucho con esto, ¿verdad? Que es que es la secante. Perdón, la cosecante. No es el recíproco, ¿verdad? El recíproco no es lo mismo que el inverso. Pero bueno, es el seno a la menos 1. Ahora, yo quisiera calcular la derivada de esto, ¿no? O sea, calcular la derivada de la función inversa. Y pues, pues, ¿cómo le hacemos, no? Hay algunas funciones que son un tantito esotéricas, ¿no? Como las trigonométricas o las inversas o las hiperbólicas, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular esto, pues a alguien se le ocurrió hacer la regla de la cadena, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la derivada de la función f, o sea, f' de x sí la conozco.
Y entonces, pues yo quisiera saber quién es la derivada de la inversa y si tiene alguna relación con la derivada original. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Pensamos que la función identidad, o sea, la función x, que a x asocia a x, es la composición de la función con la función inversa, ¿verdad? Estamos componiendo. F menos 1 de y, ¿verdad? Estoy evaluando en y, la inversa. Entonces, si yo calculo la derivada respecto de x, fíjense, la derivada de x respecto de x, pues aquí voy a obtener un número 1 como tal, la constante 1. Entonces, eso va a ser igual a la derivada de esto. Ahora, yo necesitaría la derivada respecto de y, como y depende de x, pues aquí tengo que calcular la derivada inversa respecto de y por la y respecto de x, ¿sale? Sí, así. Bueno, déjenme ponerlo como la if, ¿sale? La f es lo mismo que la y, ¿no? F de x. Entonces, lo que yo quiero es esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale la derivada de la inversa respecto de y? Y resulta que si aquí hago mis cuantitas, lo que tengo es que de la derivada de la inversa respecto de y va a ser 1 entre la derivada de f respecto de x. Y aquí hay que poner un signo de admiración, ¿verdad? Porque esto está respecto de x y esto está respecto de y. Pero como conozco esta cosa respecto de x, pues entonces ya la puedo reemplazar, ¿no? La derivada de seno es coseno. Y en mi ejemplo concreto, bueno, esto es lo que dice tiene que decir, ¿no? El teorema, la regla de la cadena. ¿Sale? Entonces aquí tengo que, déjenme lo pongo así, la derivada de la inversa en mi ejemplo, respecto de y, es 1 sobre coseno, ¿verdad? Pero a mí me gustaría tener una relación entre coseno y la variable y. La variable y es seno. Entonces a lo que llego es que coseno es la raíz de 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por eso expreso eso en términos de esto. Y aquí me queda entonces 1 menos la y cuadrada. ¿Sale? Y entonces ya está, la derivada de la inversa respecto de y. Para eso usamos el teorema de la función inversa. Claro que toda la fundamentación nos dice en qué región, para cuáles valores, cómo va la variable x respecto a la variable y. La derivada es algo puntual, ¿verdad? Es un límite cerca de x. Entonces, eso cómo se traduce en un límite cerca de y, etcétera. Pero en términos intuitivos, lo que está diciendo es esto. Si tú ya tienes la derivada de la función original, 1 entre esa derivada, el recíproco de esa derivada, te puede ayudar a calcular la derivada de la inversa. ¿Queda claro eso? ¿Sí me están pelando? Yo estoy hablando solo. Chicos, Sí, profe, todo bien. muy bien. Bueno, así se obtienen las fórmulas de derivación. Esto se los menciono porque me va a ser, para mí va a ser importante calcular fórmulas para integrar, por eso estoy aprovechando la tarea para hablar de otras cosas. Aunque no se los estoy diciendo, pero ya voy avanzando lo más posible, ¿verdad? La derivada de arcoseno es entonces esto. Y con teorema fundamental, pues va a estar bonito porque la integral de estas cosas van a ser arcoseno de una función. ¿Sale? Por eso es que se los estoy poniendo ahorita. Bueno, y se usa el teorema el de la función inversa. Operativamente, ¿verdad? Pero se utiliza. Sale. Entonces, el problema que me preguntaron es ¿dónde está? Lo rastro. Ahí está. El 26. Ustedes tienen una función, esa cosa,
este engendro definido en el intervalo de 0 a infinito. Bueno, ahora ya la función original no es cualquier función, es una función definida a través de una integral, es una función de área, ¿verdad? ¿Qué demonios es esto? Lo vamos a visualizar. Aquí tengo mi t, aquí la velocidad, ¿verdad? Y e a la menos 1 entre t cuadrada, bueno, habría que visualizarlo. La exponencial, pues nosotros sabemos que es una función así, ¿sale? Sin embargo, esto es e a la x. E a la menos x, ¿qué es lo que hace? Bueno, voltea el eje. En vez de que, sí, este sea la x, y cuando nosotros consideramos sea la menos x, este menos x lo que hace es intercambiar el sentido del eje x, ¿verdad? Aquí conforme x se hace positivo, esto crece, mientras que aquí conforme x se hace positivo, esto va a decrecer. De hecho, cuando le cambio el signo a la variable, lo que hago es, pues, como que girar esta gráfica, ¿verdad? Y me queda esta otra. Esto sea la menos x. Ahora, más aún, en vez de que el parámetro esté directamente proporcional, lo pongo al revés, ¿sale? 1 entre x, ¿eso qué significa? Que conforme x crezca, esto se va a hacer muy pequeño. Entonces esto se va a acercar mucho al cero, ¿sale? Pero más aún, cuando le pongo el cuadrado, entonces ya no hay distinción entre los signos. Lo que quiere decir es que conforme me acerco al cero, esto se hace muy grande negativo y esto se hace muy chiquito, ¿sale? Entonces, si la x crece, esto se va a hacer, no, al revés, si x es muy chiquita, esto es muy grande y esto se acerca mucho al cero, sí. Si x es muy grande, esto es muy chiquito, esto es muy chiquito, se va a acercar al uno. Sí, como que va a ser asintótica al 1. Bueno, lo voy a dibujar. ¿Sí más o menos me siguieron o no? Cuando x se hace muy grande, esto se hace casi cero. Y desde allá la cero es un uno. Sí, va a haber una asíntota hacia el uno así, ¿verdad? Y aquí en cero se hace muy grande. Híjole, sospecho yo que va a estar así como algo así. A ver, vamos a ver qué dice la GeoGebra. Bueno, es bueno analizar esas cosas porque luego uno pierde condición. A ver, déjenme comparto la otra pantalla. Espero no marearlos mucho si es que estoy cambiando de pantalla, ¿sí? Ahí está. Y e a la menos, perdón, igual a e a la menos 1 entre, me queda aquí la plaquita esta del zoom, no lo puedo mover, ahí está. Bueno, ya no alcanzan a ver ustedes los índices, creo que tampoco yo. Ahí está. Miren, sí, sí es como les decía, ¿verdad? Conforme nos alejamos de cero, esta función pues se parece mucho al uno, porque entre más grande sea, más chiquito es el exponente, o sea, el exponente se acerca mucho al cero, y esto sea la cero que es uno, ¿verdad? Y pasa lo mismo tanto en izquierda como en derecha, porque el x cuadrado lo que hace es quitar los signos, o sea, el comportamiento que tengas a la derecha va a ser a la izquierda, hace que la función sea par, a eso me refiero. Bueno, en el cero es donde yo tendría mis dudas, ¿verdad? Aquí no creo que no está definida en cero, ¿sale? Pero bueno, afortunadamente el intervalo donde nos están pidiendo que calculemos la integral es abierto. Lo malo es que piden la derivada en el cero, ¿verdad? Pero bueno, la derivada en el cero es un límite, entonces tampoco debe haber demasiado problema. Sale. Entonces tengo esa definición. Voy a exagerar un poquito el comportamiento de la función aquí.
Lo vamos a poner, aquí está abierto, algo raro sucedería en el 0. Y va haciendo esto conforme pasa el tiempo, ¿no? Bueno, esta forma de las funciones, o por qué interesan estas funciones a propósito de que estamos hablando de eso, hay algunos modelos de crecimiento de población que son muy parecidos a este comportamiento localmente, ¿sale? Ya lo van a ver en ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces tengo esta función. ¿Qué hace la función? La función lo que está haciendo es irnos desde el 1 hasta la x, whatever that means x, ¿verdad? Cualquier cosa que signifique la x, y calcula esta área, ¿no? Esto es la función. Calcúlate el área desde 1 hasta x de e a la menos 1 entre t cuadrado. ¿Está definida el intervalo 0 infinito? Pues sí, ¿verdad? Porque la función f ahora es una función de área. Lo que está haciendo es calcular áreas, la función f. Ahora, hay que mostrar que f tiene una inversa derivable. Y calcular la derivada de la inversa en el 0. Muy bien. Entonces yo tengo una función que se llama f de x. No me preguntes cómo está definida, ¿no? Es una integral. Bueno, entonces, pues yo sé que la derivada por el teorema de la función inversa yo sé que la derivada de y respecto, perdón, la derivada de la inversa respecto de y es esta cosa, tiene alguna relación, bueno, lo puedo poner igual si gustan, a 1 entre la derivada de f. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿y quién es f? F'. Bueno, pues para saberlo, nosotros ya sabemos que cómo funciona el teorema fundamental. Miren qué bonito ejercicio. Usa teorema fundamental y usa este teorema de la función inversa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver quién demonios es la función, la derivada de f, porque eso me va a ayudar a conocer esta cosa. Vale. Entonces, yo sé que existe, ahora por teorema fundamental. No voy a ponerlo acá. Por teorema fundamental. Esta función, pues es continua, ya la acabamos de ver. No tiene en principio ningún problema con que se calcule el área. Yo diría que inclusive desde el 0, para valores distintos. Está definida en este intervalo, nos dice, ¿verdad? La integral. O sea que sí puedo, x puede ser mayor que 0. Puedo calcular la integral de 1 a 0.3, como quien dice, y me va a dar un área negativa, porque recuerden también que la integral, cuando se calcula al revés, o sea, de 1 a 0.3, pues nos da algo negativo, ¿verdad? Debería ser de 0.3 a 1 si quiero el área, pero si lo calculo al revés es negativo. Entonces tiene sentido. Estoy pensando en voz alta también, ¿eh? Entonces, por teorema fundamental, yo sé que existe h de x, función. Ya saben quién es esa función. ¿Quién será esa función? Será la integral de 0 hasta x de 1t cuadrada de t, la función de área, ¿verdad? Aquí hay que poner hincapié en que x no es 0, para que no nos metamos en broncas con ese valorcito de ahí, ¿verdad? Porque no está definido este cociente en 0. Bueno, de hecho es una integral impropia. Bueno, en fin, aquí hay un detallito que refinar. Tal que h' de x, la derivada respecto de x, es esta función de aquí adentro. Y a la menos 1 entre x cuadrado. Ahí está. Entonces, lo interesante será ver qué cosa es f de x en términos de esta integral. Observen ustedes esto. Sí, creo que ya quedó. F de x es esa integral.
Pero entonces yo puedo verlo como la integral desde 0 hasta 1, perdón, de 0 hasta x. Sí, de 0 hasta x de e a la menos 1 entre t cuadrada de t. Y a esto le quito la integral de 0 a 1, porque la f es en realidad el área bajo la curva desde 1 hasta x. Entonces, si lo pongo en estos términos, yo puedo decir que aquí tengo, sí, tengo esto. Muy bien. H de x dijimos, ¿verdad? Sí, es h de x menos h de 1, si quieren verlo así. Eso es f. Ustedes saben que la derivada de h es esto, pero no saben quién es la derivada de f. Entonces, la derivada de f va a ser la derivada de h menos la derivada de h definida en 1. Pero esto es una constante, ¿están de acuerdo? Es un área específica, ¿no? De 0 a 1. Sí podré calcular la integral desde 0. Yo creo que sí. ¿Vieron integrales impropias? Chicos, me pueden escribir en el chat, ¿eh? Si no pueden usar su micrófono. Nomás con que me den indicios de que me están siguiendo. La clase es para ustedes, ¿eh? Todo este Sí, trabajo es para ustedes. yo sí las vi, profe, pero bueno, creo que también las vimos con el profe y bueno, yo también las estudié, pero como que me siguen causando un poco de conflicto a mí. Ok. Bueno, entonces ahorita platico un poquitito acerca de esta integral que estoy poniendo aquí. ¿Sale? Sí, sobre el detalle que les digo, ¿por qué no está definida acá? Las integrales impropias se refieren a algunas integrales de regiones infinitas. En algunos casos, no en todos, en algunos casos, por ejemplo, si ustedes tienen una curva de este estilo, pues ustedes pueden calcular la integral desde 0 hasta x, ¿no? Pero resulta que como esta región se va hacia allá adelante, ustedes pueden ir agregando valores de x y pues se va haciendo una especie de serie en la integral, ¿no? En la integral de Riemann. Entonces uno puede calcular el límite de la integral desde 0 hasta x de la función cuando x tiende a infinito. Y en algunos casos ese límite existe, es una constante, es un valor. Entonces uno dice que el área bajo la curva en el intervalo de 0 a infinito es ese valor. Eso es una integral impropia. Hay otras integrales donde también tenemos un comportamiento al revés, ¿no? Conforme nosotros nos acercamos al cero, a algún valor en específico, la curva es asintótica. Entonces, igual, calculo yo el área desde un valor, epsilon, digamos, hasta un valor fijo t, un b, p, digamos. Entonces, la integral de epsilon hasta p de f, le calculo el límite cuando epsilon tiende a cero, y entonces aquí también voy a tener a veces algún valor, y esa es otra integral impropia. Entonces, esas son las integrales impropias, las integrales de áreas, de intervalos infinitos, o intervalos en donde la función tiene un comportamiento infinito. A veces se puede calcular, a veces es un valor específico, a veces no. Pero bueno, un detalle como estos, este de la izquierda que estoy escribiendo aquí, es lo que puede estar sucediendo en esta integral. Por eso le pongo ahí un signo de admiración, porque estoy abusando aquí de lo que sucede. ¿Sale? Yo creo que se puede fundamentar, ahorita lo checamos. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí. H de x menos h de 1. El área hasta x menos el área hasta el 1. Entonces, si yo calculo las derivadas, esto no va a pintar, esto me va a dar 0. Entonces, en realidad, f es una función
que aunque yo la haya calculado a partir de un valor específico, las derivadas coinciden con la h. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la derivada de f es esa que tengo ahí, e a la menos 1 entre x cuadrada. Y qué emoción, ¿verdad? Porque ya con el teorema de la función inversa ya puedo calcular la derivada. Y eso justifica su derivabilidad también, ¿no? Hay que ver las hipótesis de los dos teoremas. Eso hay que tratarlo con cuidadito. ¿Vale? Está buenísimo este ejercicio. Entonces, fíjense, la derivada de f es e a la menos 1 entre x cuadrada. Ahora yo sé que, les acabo de decir, la derivada de la inversa es respecto de y, es 1 entre la derivada de f, ¿verdad? La derivada de f acabamos de decir que es e a la menos 1 entre x cuadrada. O sea, si cambio signo, al exponente es esto, ¿verdad? La derivada de la inversa está en términos de esto. Bueno, pero entonces, ¿qué cosa era la y? La y era f de x, ¿no? O sea, la integral desde 1 hasta x de e a la menos 1 entre t cuadrada. La bronca ahora es ver qué relación tiene esto con la definición de la f para que yo pueda tener la y. ¿Sale? Pero bueno, como que no lo voy a poder lograr de manera algebraica porque está feo. ¿Sale? O sea, lo que yo estoy haciendo aquí es calculando la derivada de la inversa respecto de y. Y me da esto. ¿Sale? O sea, no, está difícil despejar la x de aquí. Ahora, me está preguntando el ejercicio. Esto ya justifica la primera parte, ¿no? Que nos pide, muestra que f tiene inversa derivable, salvo ese detallito de aquí del cero, que puede ser un detalle muy importante. Lo estoy obviando irresponsablemente, pero vamos a ver a dónde llegamos. La derivada de la inversa respecto de y, la estoy dando en términos de esto, ¿sale? Y si fuese posible despejar la x en términos de y, pues lo daría en términos de y, pero bueno, no lo estoy pudiendo hacer. La derivada de esto respecto de y es igual a e a la 1 entre x, donde x en los reales es tal, es un límite de integración, ¿verdad? Es tal que y es precisamente la integral de 1 hasta x de e a la menos 1 entre t cuadrada de t. Sale. Ahora, esta parte ya la acabé, con la salvedad del detalle. Entonces, si yo quiero calcular f menos 1' en 0, es porque yo estoy analizando qué sucede en y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cuándo y vale 0? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué quiere decir que y sea 0? Y es un integral, ¿verdad? Es un área bajo una curva. Desde el 1 hasta la x. Cualquier cosa que sea la x positiva, ¿verdad? Está definida del 0 a infinito, abierto. Entonces, ¿cuándo la integral va a ser 0? Les cambio la pregunta. ¿Cuándo el área vale 0 o cuándo esa integral que está ahí vale 0? ¿Me están pelando morrillos? Sí, profe.
¿Qué significa que una integral valga cero? Así en general. Pueden suceder algunas cosillas que les decía al inicio, ¿verdad? Apenas me estoy dando cuenta que tengo varias muletillas. Bueno, ni modo. Ya haré algo por cambiarlas. A ver, tengo un chat. Eso. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Que el área sea simétrica. Exacto. Esa es una razón por la que la integral podría ser cero. Desde A hasta B. ¿Sí? Integral de A hasta B de una función me da cero. Muy bien. Ahora, el caso que yo estoy trabajando es una función exponencial que ya vimos que es nada más positiva. O sea que eso me forza a que esta situación no va a suceder, ¿verdad? O sea, toda mi gráfica está por aquí encima y entonces yo sé que el área de esta cosa, pues no importa los límites de integración, A hasta B, pues el área siempre va a ser positiva. ¿Estamos de acuerdo? Si la curva está por encima del eje, pues las áreas que yo ponga, a menos que yo tome al revés los límites de integración, supongamos que eso no sucede, o sea, supongo que A es menor que B, o sea que la integral si la estoy tomando bien, el área bajo la curva va a ser positiva siempre, no cero, ¿verdad? Positiva, ni siquiera cero. Entonces, si yo les estoy diciendo que cuando tengo esta integral de una región, de una función que es positiva, nos está preguntando que la integral de A a B de una función así vale cero. ¿A qué me está obligando? No puede suceder esto, ya vimos, ¿no? Porque la función está por arriba. ¿Cómo puedo hacer que el área de una región de esta curva sea cero? O sea, esta región, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que esta región tenga cero de valor si no puedo cambiar la función? Ya le estoy diciendo la respuesta casi. Tan, tarán. A ver, déjenme, voy corriendo a hacer una parada técnica en lo que lo piensan y ahorita vuelvo, ¿sale? Ya casi está el ejercicio, ya lo resolvimos de hecho. A ver, si ahorita me dicen, ¿cómo puedo hacer que esta integral de cero? ¿Cómo le hago para que esta integral me dé cero? ¿Qué tengo que hacer con X? Piénselo, un ratito.
¿Listo, chicos? ¿Ya quedó? Bueno, pues vamos a poner ahí la respuesta. La integral aquí va a ser cero. Esta área va a ser cero. Sí, solo sí. A es igual a B. No hay de otra, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos... ¿de qué manera puedo yo hacer que esta área sea cero? Entre dos valores específicos de X. Pues obligatoriamente que el 3 lo arrastre hasta acá. O sea que sea una franjita nada más, ¿verdad? Que no tenga ancho. O sea que la X valga 1. ¿Sale? Entonces, está bien bonito el ejercicio. No sé quién se le haya ocurrido. Creo que si Ulises lo elaboró, está muy bueno, está muy interesante el ejercicio. Cuando llevas a cero, cuando X sea igual a 1, ¿verdad? Porque en ese caso yo voy a tener que Y es igual a la integral de 1 hasta 1, de a la 1 entre t cuadrada de t, y esto es igual a cero. ¿Sale? En realidad no importa la función que yo tenga aquí, mientras sea integrable y tenga sentido lo que estoy preguntando, cuando los límites son el mismo, pues el área es cero. ¿Sale? Es la otra situación. Entonces, f menos 1 en cero es lo mismo que la e entre 1 a la x cuadrada, perdón, es positivo, ¿verdad? Cuando x vale cero. Perdón, x vale 1. Y si x vale 1 aquí, entonces yo tengo e a la 1 entre 1, que sea la 1 sea e. ¿Sí ven qué emoción? ¿Sí sienten emoción en su corazón? Si no, ya no quiero nada, como dicen los memes. Oh, ya entendí. Yo le estaba buscando por otra parte. Sí, exacto. Está rudo, ¿eh? Está difícil de que uno se le ocurra fácilmente. A menos que, les digo, como está hablando de la inversa, pues bueno, hay que usar por ahí el teorema de la función inversa de alguna manera. Y recuérdenlo ustedes así, operacionalmente, perdón, vale la pena tenerlo en mente de esta forma. Les digo, por supuesto hay cosas que revisar, ¿no? Aunque este detalle, bueno, no sé, habría que checarlo, pero yo considero que podemos tener en mente estas cosas. ¿Sale? Pero bueno, ahí está ya la solución del 26. Sí, quedó claro, ¿quién me preguntó? ¿Cristian? Excelente, muy bien. Dice que sí. Sí, está bien. Usen el chat, ¿eh? Ya después de varios meses de utilizar esto, ya más o menos nos vamos familiarizando. Bueno, ¿qué más? Tenemos media hora todavía para cotorrear un ratito. ¿Qué otro ejercicio quieren que revisemos? Ah, profe, ¿le puede bajar tantito? A ver si. Es que no me acuerdo si era el 32 o el 32 o el 40 el que no entendía. Y, Este es el mm, 32. y el 40 está acá. Creo que sí era el 40. Ok. Muy bien. Ok. Está trácala esa integral. Bueno, ok. Es el 40, ¿verdad? Sí, profe, por favor. Ok. Sí, con mucho gusto. Déjenme nada más. Estoy copiando el enunciado para pegarlo ahí en la pantallita. El 40.
Bueno, miren, está hablando de integrales indefinidas, entonces yo creo que vale la pena hablar un poquito de eso. Cuarenta. Este, al final, recuérdenme que tengo que comentarles algo acerca de las tareas, ¿sí? Antes de que nos vayamos. Bueno, integral indefinida. Voy a ponerle una página adicional, luego las invierto y les mando ahí las notas. Sí, impropia o indefinida. Bueno, más bien debía decir impropia, yo creo, porque definida sí está. Depende ahí de las traducciones, ¿verdad? Y el lenguaje ahí de los libros. Pero bueno, ¿cómo son las integrales impropias? Como les decía, pues yo distingo dos casos con sus matices, ¿verdad? Pueden cambiar poquito. Consideren ustedes que tenemos una función bien definida en un intervalo, pero el comportamiento es quizás asintótico, ¿verdad? Entonces, esto es un valor A y esto pues tiende a infinito. ¿Sale? Voy a poner X ahora. Bueno, no, está bien la T. Entonces aquí tengo una función f de t. La integral impropia se refiere al área bajo esta curva cuando la x crece mucho, ¿verdad? O sea, se va a ir para allá. Yo quiero toda esta área hasta el infinito. Y más allá, dice Buzz Lightyear, ¿no? Si tienen sobrinitos, saben de qué hablo. Sale. Entonces, para calcular esta integral, lo que yo quiero es calcular esa integral. Calcular el valor de la integral desde a hasta infinito, se le dice, de f de t de t. Y bueno, ¿cómo está definido esto? Esto en realidad lo que hacemos es fijarnos en un valor de x específico, un punto entre a y t, un punto entre a e infinito, perdón. Y entonces yo calculo la integral desde a hasta x de f de t de t. Eso va a ser posible porque estoy suponiendo que la integral la función es integrable. Entonces, lo que se hace también es que calculamos el límite. Esto va a ser una función que depende de x. O sea, la expresión va a quedar algo que depende de x. Todas las constantes que tenga la función van a aparecer ahí. Lo que dependa de t, pues se va a reemplazar por x y por a, otra constante, pero la x no es constante. Entonces es una función de x. Y esto, cuando x tiende a infinito, si esto existe, si existe el límite, entonces se va a hacer el valor de la integral impropia. Eso es un caso, ¿sale? El otro caso también es cuando hay un comportamiento asintótico, les decía. Nosotros tenemos a lo mejor por aquí una asíntota para la función, en cualquier lugar que eso sea. En una B, por ejemplo. Y por otro lado hay un comportamiento, pues específico en alguna A y la función quizás esté haciendo esto, ¿verdad? Allí va mi función f de t. Entonces aquí lo que quiero hacer es calcular el área también bajo la curva, pero igual sigo teniendo como que la dificultad que esa área pues es una región infinita, ¿no? Entonces es la misma historia, de hecho. Si yo quiero calcular la integral de a hasta b de la función, que es el detallito que yo les decía hace rato, ¿verdad? Hacia el cero. La función no está definida, o a lo mejor sí se acerca al cero, su límite es el cero, pero no está definida en el punto. Hay un comportamiento hasta cierto punto asintótico también, ¿no? Entonces igual, aquí voy a calcular el área de A hasta algún valor X de f de t
De igual manera va a ser una función que depende de x, y entonces aquí calculo el límite cuando la x tiende a b. O sea, el comportamiento para el límite, pues es como que la misma idea, ¿verdad? La b es el horizonte, si me voy acercando, la función la vamos perdiendo. Y es lo mismo que sucede aquí. Si la x va creciendo mucho, la función se va asintóticamente a algún lado, ¿no? Entonces, esas son dos tipos de integrales impropias, ¿sale? Habría que hacer algún ejercicio, algún ejemplo para calcularlo, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a dejarnos de tareita, revisar ejemplos de integrales impropias. ¿Dónde los pueden revisar? Lo pueden revisar creo que en el mismo Thomas viene, y si no, en los libros de Hasser, integrales impropias. O por ahí hay que consumir también lo que produce nuestra facultad. Es muy probable que en los libros del profesor Páez, o los otros que se han publicado ahí en las prensas de ciencias, vengan ejemplos así, ¿no? Si alguien tiene alguno de ellos por allí, pues revísenlos. ¿Sale? Ya luego les cuento la historia de las publicaciones de ciencias. Me gusta presumirlo porque yo estuve trabajando mucho tiempo con el señor con el que empezaron esas publicaciones. Digo, no cuando empezaron, ¿verdad? El señor las empezó mucho desde antes, como en los 70s, 80s, creo yo. Y eso mutó en las publicaciones de ciencias. Pero bueno, ya luego les cuento el chisme, ¿no? Bueno, esa es la integral impropia. Nos están pidiendo que calculemos la integral impropia de esta cosa. ¿Qué tenemos que hacer entonces si lo mostramos en términos de eso, de lo que les acabo de platicar? Igual vamos a tener una función que no sé cómo sea. En principio esperamos que por ahí sea asintótica hacia el cero. Y vamos a calcularla desde el 1 hasta infinito, ¿no? Pero para eso vamos a definir un valor x, y primero quiero calcular las áreas de estas regiones, ¿no? Muy bien. Entonces la integral de 1 hasta infinito del logaritmo de x entre x cuadrada de x va a ser el límite de la integral de 1 hasta x. Ah, bueno, ya le puse x, ¿verdad? Vamos a llamarle b. Sí, está bien. De 1 hasta b, cuando b tiende a infinito, de logaritmo natural de x entre x cuadrada de x, ¿verdad? Sale. ¿Y qué show con la integral, no? Ahora, ¿qué onda con esto? Bueno, pues aquí lo que vamos a necesitar, ¿ya vimos métodos de integración? No, ¿verdad? No, todavía no, profe. Es que si no tenemos eso, sí está muy manchado. Podríamos hacerlo con Riemann. Ay, no quiero. A ver. Bueno, es que vean, ¿cómo lo haríamos con métodos de integración? O sea, la integral, aquí quiten la indefinida, debe decir impropia. La indefinida es esta, miren. Logaritmo de x sobre x cuadrada. O sea, la pura integral, el puro formato, ¿no? La pura fórmula. Aquí lo que normalmente hacemos es separarlo entre 1 entre x por logaritmo de x entre x de x. Y usamos la integral por partes.
¿Han visto algo de la integración por partes? No, Por ¿verdad? parte, no. Sí. Ah, muy poquito. Bueno, es que vean, lo que nosotros queremos para calcular la integral, lo que normalmente buscamos es una función por el teorema fundamental, ¿no? Ya para darle la vuelta a Riemann y no estar haciéndolo con Riemann. Imagínense, aquí tendríamos que partir esto. Digo, bueno, son estudiantes, hay que hacerlo alguna vez en la vida, pero yo creo que es muy cruel, pedirles que lo hagan por Riemann, ¿no? Porque hay que poner una partición y luego, calcular esta área y el límite. Lo que yo les pedí en los ejercicios, iniciales para un polinomio, hacerlo con esto. No, ¿verdad? La idea no es meterse en eso. Y aparte, después de calcular un límite para hacer el área exacta hasta B, hay que calcular otro límite para ver cuál es la integral impropia. Nel, ¿verdad? Es un solo ejercicio. Entonces, lo que se hace en la integral por partes es lo siguiente, vean. La intención es obtener nosotros una integral, bueno, una función cuya derivada sea esto de aquí adentro, ¿no? Ay, permítanme un poquito. Es que aquí en mi fraccionamiento del cuate que, este, que riega los jardincitos, qué bueno que lo tenemos, ¿verdad? Me gusta llamar la atención. Bueno, sí, buscamos una función cuya derivada sea esto, y eso es integral, ¿no? Eso es lo que dice el teorema fundamental. ¿Dónde está? Aquí está. La función que yo tengo aquí dentro, cuando la integro, pues lo que yo quiero es calcular una función h cuya derivada le pegue a la función que está dentro, al integrando, ¿verdad? Entonces, yo lo separo uno de esta manera porque, bueno, los métodos de integración inmediatos, yo creo que ya vale la pena que hablemos de eso en las siguientes sesiones. Si a mí me toca estar el miércoles, con mucho gusto lo empezamos a ver, pero les adelanto poquito, porque en este ejercicio les vamos a permitir que hagan esto que estoy haciendo, ¿sale? O incluso que brinquen de aquí a la integral como tal. Ahorita se las voy a dar. Entonces va a ser la integral de, cuando ustedes calculan, perdón, sí, la derivada, consideran ustedes que aquí está una función que ya está derivada por teorema fundamental, ¿verdad? Entonces, esto les va a dar una función, ¿sale? ¿Por qué? Porque el teorema fundamental dice que la función que ustedes tengan aquí como integral debe ser tal que la derivada sea lo de aquí adentro. Pues ahí está, ¿no? Y entonces, como le gusta pensarlo a los ingenieros, pues tenemos una función, la derivo, la integro y me vuelve a dar la misma, la original, porque la deriva de la integral son como operaciones inversas, con la salvedad de que aquí falta alguna constante, porque no tengo límites de integración, ¿sale? Ya vamos a platicar de esto. Todo esto se puede fundamentar, por supuesto, ¿verdad? Y está fundamentado, de hecho. Bueno, pero déjenme quitarle la constante para que no meta ruido. Pero en algunos casos, no solamente tenemos la función, sino también la que se puede identificar rápidamente como la derivada de alguien, sino otra cosa. Entonces, la bronca con esto es que pues yo ya no puedo aplicar inmediatamente la integral como el regreso de la derivada. Entonces, lo que uno hace es observar qué pasa. Esto lo hizo Leibniz, no lo hice yo. Bueno, nada lo he hecho yo. La derivada de un producto pues es u por la derivada de una función más la otra función por la derivada de la una, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes como que le aplican la integral a esta cosa, no estoy siendo muy informal, ¿verdad? Ustedes dispensen, pero se vale hasta cierto punto. Pues aquí sigo teniendo mis productos. Aquí tendría dos integrales, ¿verdad? La integral de una función más la integral de otra. Resulta que a alguien se le ocurrió, Leibniz, que la integral de esta cosa es lo mismo que el producto menos esta de aquí, ¿vale? Y entonces la integral de esta cosa de aquí a la izquierda se puede ver en términos de lo que le faltaba a esto para hacer la derivada de un producto. Y eso es lo que nosotros llamamos la integral por partes.
¿Sale? De hecho, la gente le gusta su mnemotecnia en la prepa, ¿no? El de un día vi una vaca vestida de uniforme. Bueno, así se acuerdan de la fórmula. Nosotros nos vamos a cartar sin la mnemotecnia, pero bueno, hay gente que le gusta ese cotorreo. Entonces yo tengo que buscar dos funciones, bueno, una función b, cuya derivada sea esta, y entonces para completar este formato necesitaría poner aquí otra vez la función que yo puse con la derivada de esta cosa, y entonces ver si esta integral que queda aquí es más sencilla que la original. ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer así. ¿Y por qué separé esto? Porque bueno, yo ya identifiqué, lo voy a borrar porque estamos grabando, ¿va? Yo ya identifiqué que esto es la derivada de alguien. ¿Por qué? Porque la derivada de este del logaritmo es un entre x, ¿verdad? Mm, sí, más bien, caray, no, espérense, estoy pensando mal. Ah, sí, exacto. Entonces, bueno, no. A ver, es más, yo creo que puede ser más fácil. Sí, utilizo la integración por partes y a ver si me sale ahorita. También hay reglas para decidir quién es la función que sobra y quién es la que hay que considerar como derivada de alguien. Aquí el logaritmo, pues en principio no nos gustaría tenerlo como la derivada de alguien, ¿verdad? Porque sabemos que el logaritmo más bien es una integral. Este, pero bueno, vamos a pensar a la u como logaritmo natural. Vamos a ver si nos sale. Y la función derivada que sea x a la menos 2, ¿verdad? Sí, ahí está. De manera que la derivada de esto es de x sobre x. Y la b sería entonces la integral de esta cosa, que es menos 2 más uno, es x a la menos uno entre menos uno. Sí, así. Entonces aquí tengo u por b, es menos... de hecho, esto lo voy a ver con calmita con ustedes, ¿eh? Lo voy a tratar dándole su tiempo. Menos la integral de b de u, pero aquí tengo más. Integral de... así. B de u, sí, está más fácil. Muy bien. De x entre, aquí tengo entre x cuadrada. Listo. Muy bien. Esta integral ya es más fácil de hacer que estas, ¿verdad? Bueno, ahorita les digo a qué llegamos. X a la menos 2 menos 1 entre x. Sí, la derivada de esto les da esto. Ya está. Entonces, fíjense, ustedes tuvieron esta función. En realidad es esta, miren, factorizo 1 entre x. Aquí debo de poner una constante, pero ahorita no la voy a poner. Ahorita les digo ya, luego les digo por qué. Eh, sí, miren, así. Fíjense ustedes que esto es un producto, ¿verdad? Menos 1 entre x por esto. Cuando derivo este producto, lo que obtengo es este cuate. ¿Sale? O sea, ver el pedazo de la integral como un pedazo de la derivada del producto. Bueno, en fin, lo que van a tener permitido hacer es lo siguiente. Bueno, ya lo escribo de una vez. Yo creo que ya con eso acabamos. Este es el límite de cuando b tiende a infinito de esta integral. Esta integral, ¿qué cosa va a ser? ¿Quién es su primitiva? Bueno, hay que ponerlo aquí. Menos 1 entre x multiplicado por 1 más logaritmo de x. O sea, de alguna forma ustedes usaron el teorema fundamental, así, ¿verdad? Integral por partes. Y esta expresión la derivan y les va a quedar esto de aquí adentro, ¿vale? Pero para calcular la integral por el teorema fundamental van a ir desde 1 hasta b para encontrar lo que es h de b antes de calcular el límite. ¿Me explicó? ¿Sí me siguen, chicos? Pueden escribir al chat, ¿eh?
Ya, Sí, profe. ¿sí? Muy bien. Entonces, la evaluación en... Lo voy a poner aquí abajo, a ver si cabe, para no usar otra pantallita. La evaluación en B de esta cosa es menos 1 entre B por 1 más logaritmo de B. Y luego tengo que restarle, o sea, cambiar signo y evaluar en 1. 1 entre 1 por 1 más el logaritmo de 1. ¿Sale? Y luego calculo los límites, ¿verdad? Aquí tengo logaritmo de 1 es un 0. Esto es un 0. No es que tienda a 0, es más bien 0. 1 por 1 me va a dar 1. Aquí no tengo mayor problema. El problema va a ser aquí. Aquí tengo 1 entre b, que b tiende a infinito. Y aquí tengo el logaritmo. Logaritmo de b. El logaritmo es la función que crece más lento. ¿Sale? Cuando este número se hace muy grande, pues hay que avanzar muchos espacios para lograr tener cambios significativos en las yes, ¿no? De hecho, hay arquitectos que utilizan el logaritmo para hospitales de cardiología por eso mismo, para que el esfuerzo que cuando uno sube las escaleras, le cuesta a uno más trabajo cada vez, pero si cada vez los escalones se van haciendo pequeños, pues el esfuerzo podría alcanzar a hacerse constante. Eso se logra con una función logaritmo. Bueno, entonces, eso quiere decir que esta B le va a ganar a esta división. Mire, déjenme, lo voy a graficar. Ahí voy, ¿eh? Voy a quitar esto. La función que quiero graficar es, ¿cómo dijimos? 1 más logaritmo entre b. Bueno, 1 más logaritmo natural de x. Ahí está. Entre x. Y me da por ahí un negativo. Bueno, no pasa nada. Sale. Miren lo que está pasando con la función. Es asintótica, ¿sí ven? Se acerca al cero precisamente por eso, porque la x de aquí abajo crece mucho más rápido que lo que puede compensar en crecimiento el logaritmo. Más uno, bueno, allá en el infinito ese uno pues ya no pinta, ¿no? Ya no le hace cosquillas al cociente. En x 3 millones, pues bueno, ya el uno no importa. Entonces por eso va a ser cero esto, ¿verdad? A eso es lo que quiero llegar. Entonces, este cociente se va a ir al cero y todo esto, esto es un cero ya, y esto es un 1 que no depende de la b. Entonces esto es 1. ¿Sí ven qué bonito? Pero bueno, todo dependió de que fui capaz de calcular esta expresión por la integral por partes, ¿no? Necesito yo el método de integración. Y bueno, si ustedes quieren usar algunos métodos de integración que ustedes ya conozcan, en principio ahorita, bueno, sí, es que los métodos de integración no los hemos tratado en clase como tal, pero de acuerdo a la teoría que ha visto Alberto, ya es posible utilizarlos. Aunque no se hayan mencionado como tal, ya están fundamentados, ¿verdad? Pero darlos por sentado no está bien. Por eso es que ese trabajo ya queda para nosotros, es chamba de los ayudantes, ¿no? Entonces, integral por partes, lo que hicimos es considerar esto, ¿verdad? Con eso calculamos esta h de b. Esto es lo que yo estoy llamando h de b. Vean. Observen que la expresión que está entre corchetes, bueno, entre los paréntesis rectos, es una función que depende de b, ¿vale? O sea, del límite de integración derecho.
Y ya esto lo hace entender a infinito. Y ahí observan ustedes las regularidades. ¿Sale? ¿Queda claro este ejercicio? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces vamos a empezar a ver métodos de integración también, profe. Ok. Sí, los voy a, si a mí me dan el espacio como el día de hoy, que ven que ya revisamos muchas cosas, lo vamos a ver, que es muy probable, porque si ya acabó Alberto, entonces Ulises también ha estado atendiendo bastante el curso, entonces lo ético es que yo me encargue de eso, ¿vale? Y lo voy a hacer también con mucho gusto.